Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos en estos días previos a la celebración de la conversión de San Pablo y que la Iglesia dedica a la oración por la unidad de los cristianos, porque ciertamente parece escandaloso, sobre todo a los que no conocen a Cristo, incluso también para nosotros que los que sí creemos en Él como Señor, como nuestro Redentor y Salvador, estemos a veces tan apartados unos de otros. La Iglesia Católica está convencida de que es la Iglesia fundada por Cristo. Históricamente esto se puede demostrar. Las demás iglesias cristianas a lo largo de estos 2000 años de historia, puntualmente, comprobablemente se puede demostrar, vale la expresión, se puede demostrar que pues fueron fundadas por hombres como tú y como yo, pero no por Cristo. Ciertamente porque a veces ha habido malos comportamientos, malos ejemplos, porque se ha mezclado la política en asuntos de fe y otros problemas de esa índole. El caso es que aprovechemos para encomendar la unidad de los cristianos, que todos algún día en la plenitud de la fe que subsiste en la Iglesia Católica estemos juntos, que estemos unidos. Y pues el primer interesado en esto es el Espíritu Santo, que ha impulsado estos movimientos ecuménicos, verdaderamente ecuménicos, para que mediante el diálogo, la reflexión teológica, podamos pues acercarnos unos a otros y conocer la verdad sobre la fe. Recemos pues por la unidad de los cristianos en unión con toda la Iglesia, en unión con el Santo Padre. Y la línea de la primera lectura continúa en la lectura de la carta a los Hebreos. Y vuelve a aparecer el día de hoy, en este miércoles, Melquisedec, este personaje del que hablábamos antes, al cual Abraham le da el diezmo después de haber vencido a los reyes de Canaán, reconociendo en Melquisedec un hombre que desde luego no era levita, que no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, un hombre que era rey y al mismo tiempo sacerdote, le da el diezmo para que Melquisedec lo bendijera y ofreciera sacrificios en favor de Abraham y del pueblo al Dios Altísimo. Es curioso este personaje. Melquisedec, rey de Salem. ¿Qué quiere decir Melquisedec? Pues la lectura nos lo va diciendo. Significa rey de justicia. Ese nombre, Melquisedec, quiere decir rey de justicia. Y luego continúa el escrito diciéndonos que no solamente se llama Melquisedec, sino que además que es rey de justicia, sino que además es rey de Salem. Literalmente dice el nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de la paz. Y luego nos recuerda la lectura que este hombre que existió en tiempos de Abraham, el padre de todos los creyentes, que tiene un especialísimo puesto Abraham
en nuestra fe, en la fe de nuestros hermanos mayores, que son los judíos, un especialísimo puesto y que aún así era inferior al lugar que Dios le concedía a este personaje Melquisedec, rey de Salem. Y efectivamente, como en otros lugares de la Sagrada Escritura, Dios como que va preparando al pueblo elegido para que vaya reconociendo eventualmente a Cristo como el que había de venir. Y esto lo hace de distintas maneras, pero se recurre frecuentemente en la interpretación del Antiguo Testamento para los cristianos al tipo, a la imagen, a la figura. Es decir, nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos interesa y muchísimo el Antiguo Testamento porque prepara al pueblo de Israel a reconocer a Cristo como el Salvador. Y nosotros lo leemos porque en el Antiguo Testamento aprendemos a conocer con más claridad a nuestro Señor Jesucristo. Y aprendemos que Dios fue efectivamente preparándose ese pueblo para revelarse en plenitud. Bueno, pues Melquisedec, este personaje que existió, también al mismo tiempo es figura, es tipo, es imagen de Jesucristo. Así como el paso del Mar Rojo por el pueblo de Israel, que al mismo tiempo les permite sobrevivir a los israelitas, al mismo tiempo de ahogar a los egipcios, es decir, salvar el bien y ahogar el mal, y en eso ha visto la Iglesia la imagen del bautismo. Así también la Iglesia ha visto en este personaje la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es verdaderamente el Rey de justicia. El Rey de justicia en lenguaje bíblico significa sobre todo santidad, ¿no? Es el que hace las cosas en obediencia a Dios y las hace bien, y por lo tanto está como aparte, como apartado para Dios, ¿no? José era un hombre justo, nos dice el Nuevo Testamento, un hombre santo. David era justo, el rey David, un hombre santo. Cristo es el santo por excelencia con mayúscula, el Hijo de Dios, el que está por encima de toda la creación, porque existe desde siempre, pero que al mismo tiempo se encarnó y tomó carne en el tiempo. Y es la santidad y quien dispensa la santidad a sus fieles. El pueblo de Dios, el pueblo de los bautizados, se dice que es un pueblo santo porque ha recibido esa justicia, ha sido justificado por nuestro Señor Jesucristo. Rey, dice, de Salem, Melquisedec, rey de Salem, es decir, rey de la paz. Pues este personaje es rey de la paz y Cristo es el príncipe de la paz. Cristo ha venido a traer el orden en el mundo. Ese orden que se va concretando poco a poco, ese orden que había sido destruido, el orden originario entre el hombre y Dios, entre el hombre y la creación, entre el hombre y consigo mismo y con los demás. Ese orden que había sido deshecho viene a ser reorganizado por nuestro Señor Jesucristo. Al darnos la gracia, permite que tengamos una relación adecuada con Dios, una relación ordenada. Y de ahí deriva nuestra relación con nosotros mismos, que somos amados por Dios y nos reconocemos con toda la dignidad del ser humano precisamente por ser querido por sí mismo. Y reconocemos la dignidad del prójimo. Y ahí se establece ese orden también con los demás y por lo tanto tendría que de ahí derivar también un orden con la naturaleza, que como vemos por la pandemia está muy desordenada. Pues Cristo es Rey de la paz. Decía San Agustín que la paz era la tranquilidad en el orden, es decir, como el bienestar que produce el orden de las cosas. Cuando uno está en
gracia de Dios, en orden con Dios. Aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que padecer, al final tenemos paz, tenemos serenidad, tenemos tranquilidad. Que revisemos en nuestra vida cómo va ese orden con Dios, ese orden interno que debemos de tener, ese orden con los demás y con la naturaleza. Empecemos por ordenar nuestra vida a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.